considerábamos sujetos pedagógicos, porque teníamos valores y principios que no habíamos perdido y que al contrario habíamos afirmado en nuestro grupo, en nuestro colectivo, y que tenían que ver con la solidaridad, con la confianza, con el contener al otro, con el dolor social, con el interés por el semejante, con el sentimiento de semejante, ¿no? De ese otro que está al lado tuyo y que aunque opine diferente, algo le resuena, ¿no? Porque le resuena, a lo mejor lo lleva a esa conclusión diferente, el mismo dolor que a mí. Y empezamos a pensar en un proyecto educativo. Era el momento de mayor retroceso de nuestro movimiento y éramos muy poquitos compañeros. Y nos sentamos y escribimos un proyecto al que le pusimos Centro para la Educación y Formación de Cultura Comunitaria. Y le pusimos cultura comunitaria porque en ese momento todos hablábamos, nos sentíamos víctimas de la cultura individualista. Y se nos ocurrió que lo contrario de individualista era comunitario, y por eso le pusimos ese nombre. Escribimos ese proyectito que al principio tenía 4 o 5 carillas y lo empezamos a presentar a distintas organizaciones de peso que pudieran avalar el proyecto. Nosotros estábamos en un garage prestado muy chiquitito, y a la vuelta de lo que era el centro comunitario nuestro había una escuela abandonada, una escuela que tenía una linda trayectoria en el barrio, había sido preciosa, y claro, cuando empezó la desocupación en el barrio no pudieron sostenerla, por un lado, y eran 5 maestras que la habían hecho, y bueno, también la vida las fue llevando por distintos lugares, y la tenían en venta o alquiler. Así que nosotros le pedimos a la inmobiliaria que nos dejara sacar fotos y pusimos las fotos en esas 4 o 5 hojitas y nos largamos a buscar avales. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que en ese momento nos había llamado a hacer un seminario de reflexiones sobre la práctica, le pareció que el proyecto podía ser. Pero mientras tanto nosotros íbamos aprendiendo qué era el cooperativismo. En realidad habíamos conocido mal el cooperativismo, porque habíamos conocido en el territorio, en el barrio, más que nada las cooperativas son de vivienda y habían sido muchas veces estafados los vecinos. Entonces nosotros teníamos como un mal enganche con el cooperativismo. Pero ahí estudiando y compartiendo con otro movimiento que es de acá de Capital, que se llama MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos, toda la experiencia cooperativa y cómo había nacido el cooperativismo, pensamos que era una alternativa, que los movimientos sociales podían tomar esta herramienta y quizás darle un destino mejor, ¿no? Más democrático, más plural. Y que de todas maneras a nosotros, para cualquier proyecto que quisiéramos hacer, necesitábamos ser una persona jurídica. Entonces nos empezamos a interesar y creímos en el cooperativismo y bueno, empezamos a contemplar la posibilidad de, si se daba este proyecto, si alguien nos avalaba, formar una cooperativa. Bueno, finalmente el instituto nos dio el aval y nosotros entramos a la escuela habiendo en realidad consensuado con los dueños, ¿no? A veces decimos nosotros lo tomamos cuando era un lugar vacío, y es verdad, lo tomamos cuando era un lugar vacío, porque yo no sé si ustedes recuerdan que el año 2001 fue un año de un gran avance de la miseria y la violencia. Y desde que nosotros habíamos sacado las fotos, en 6, 7 meses, la escuela fue totalmente desmantelada. Entonces se habían llevado todo lo que se podían llevar. Habían quedado 3 aulas con la losa, porque eran hechas con losa, pero las otras 3 se habían llevado los techos, que eran de chapa y machimbre, se habían destruido la cocina y los baños, se había convertido en una especie de basural y fundamentalmente se había convertido en el aguantadero de un grupito muy marginal del barrio que también tenía asustado a los vecinos. Así que bueno, nosotros pudimos hacer eso, nos arriesgamos, presentamos un proyecto de comodato, porque también queríamos que tuviera un aspecto legal. Nosotros soñábamos hacer ahí una escuela y no queríamos dar el primer paso con algo que después fuera un estigma para que nos aceptaran un proyecto educativo. Así que
En septiembre del 2001 nosotros entramos a la escuela para limpiarla, para reacondicionarla dentro de nuestras posibilidades. Ustedes tienen que pensar que éramos pocos, muy pocos de nosotros teníamos todavía algún trabajo y todo lo que venía lo socializábamos, pero no había recursos, ¿no? Y, y es muy interesante contarles que el día que decidimos finalmente entrar en la escuela fue el 11 de septiembre del 2001 cuando caían las torres. Nosotros nos encontramos a la mañana muy tempranito, tomamos la resolución, escribimos una pequeña acta, siempre nosotros tomábamos nota de todo lo que decidíamos y luego nos volvimos a casa, cada uno con su tarea, y ahí nos enteramos de lo que había pasado. De manera que esa vuelta a casa fue enterarnos y volver al centro comunitario a ver la nueva situación. Y siempre recordamos, y nos gusta recordar, que pensábamos, bueno, a partir de esto el mundo cambió, es probable que sea todo más difícil. Y nosotros nos dijimos, bueno, si va a ser más difícil es mejor que estemos juntos. Así que igual vamos a entrar a la escuela para construir el centro para la cultura comunitaria. Bueno, llegamos al predio, empezamos a organizar jornadas con los amigos. Nosotros siempre somos gente de muchísima suerte, hemos tenido muchísimos amigos, que mucho después pudimos decir son los excluidos del corazón, no los excluidos de la panza, ¿no? Muchos amigos que tienen recursos diferentes, que quizás nunca pasaron hambre, pero que en realidad tienen ese dolor social intacto y no pueden pensar la felicidad en un mundo tan injusto, ¿no? Así que con la ayuda de ellos fuimos teniendo alguna silla, algún mueble, y los primeros 2 meses fueron muy, muy duros en el sentido de que había que defender el espacio, sobre todo por la noche, así que nos quedamos 22 compañeros todas las noches, íbamos a casa nada más que para cambiarnos durante el día y a la noche hacíamos el aguante. Y bueno, cuando estuvo más o menos limpio, empezamos a convocar al barrio. Y la gente venía y nos preguntaba, ¿qué es la cultura comunitaria? Y nosotros tuvimos que decirle que no la conocíamos. No, en realidad nosotros no sabemos lo que es la cultura comunitaria. En realidad le pusimos ese nombre porque tenemos la esperanza de hacerla entre todos, entre toda la gente que tenga voluntad de juntarse para no vivir tan solo, para no estar aislado, para poder en realidad el hombre no es un bicho solo, es un bicho que necesita de la contención del otro. Y un poco eso es lo que queremos, ¿no? Llenar de contenido este lugar. Bueno, pero resulta que un grupo de desocupados con pocos recursos no puede abrir una escuela de un día para otro. Y también resultó ser que el barrio sí tenía la esperanza de poder mandar a sus hijos a una escuela que los contuviera, pero lo primero que necesitaba era trabajo. Y nosotros éramos un grupo de trabajadores desocupados. ¿Y qué hacían casi todos los grupos de trabajadores desocupados? Gestionaban planes asistenciales. Entonces nos preguntaban, ¿van a dar planes asistenciales? Y nosotros decíamos que no. La gente no nos creía, por supuesto, y hacía bien, porque está tan acostumbrada a que le mientan, que entonces muchos de ellos se fueron quedando pensando que algún día iba a haber planes asistenciales. Y nosotros tuvimos que avivar la imaginación y recurrir a la creatividad y abrir emprendimientos autogestionados. Nosotros alguna experiencia teníamos, porque aún cuando éramos chiquititos en aquel garage, teníamos con máquinas prestadas un taller de serigrafía